Estado de resultados integrales. Estructura del estado financiero. Esta NIF establece que los ORI deben presentarse enseguida de la utilidad o pérdida neta, por considerar que son parte de los ingresos. Costos y gastos que en un periodo contable afectaron el capital contable de la entidad. En caso de que se presenten dos estados, el segundo debe iniciar con la utilidad neta y enseguida deben presentarse los ORI. Bases del marco conceptual. Esta NIF se basa principalmente en el marco conceptual, especialmente en las siguientes normas. A. Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, que define los estados financieros básicos que presentan información suficiente para el usuario general de la información financiera de una entidad, entre los que se encuentra el estado de resultado integral. B. Características cualitativas de los estados financieros, en la que se establece que los estados financieros de una entidad deben ser comparables tanto con los de la propia entidad a través del tiempo, como con los de otras entidades. Esta NIF coadyuva a que los estados financieros de diferentes entidades sean comparables entre sí, dado que define la estructura básica del estado de resultado integral. C. Elementos básicos de los estados financieros, que define los elementos básicos de los estados financieros. Específicamente, en relación con esta NIF, define los ingresos, costos, gastos, utilidad o pérdida neta. Otros resultados integrales y resultado integral, que son los elementos que conforman el estado de resultado integral. D. Presentación y revelación, que establece el requerimiento para las entidades de presentar el estado de resultado integral. Objetivo. El objetivo de esta norma internacional de información financiera, NIF, es establecer las normas generales para la presentación y estructura del estado de resultado integral, los requerimientos mínimos de su contenido y las normas generales de revelación. Esta NIF establece lineamientos para la elaboración del estado de resultado integral con el propósito de lograr una mejor representatividad de las operaciones de una entidad, así como para promover la comparabilidad de la información financiera, tanto de la propia entidad a través del tiempo, como entre otras entidades. Alcance. Las disposiciones de esta NIF son aplicables a las entidades lucrativas que emiten estados financieros. Principales cambios. La entidad puede elegir presentar el resultado integral en uno o en dos estados, como sigue. A. En un estado, deben presentarse en un único documento todos los rubros que conforman la utilidad y pérdida neta, así como los ORI y la participación en los ORI de otras entidades, y debe denominarse estado de resultado integral. B. En dos estados. 1. Primer estado, debe incluir únicamente los rubros que conforman la utilidad o pérdida neta y debe denominarse estado de resultados, y 2. Segundo estado, debe partir de la utilidad o pérdida neta con la que concluyó el estado de resultados y presentar enseguida los ORI y la participación en los ORI de otras entidades. Este debe denominarse estado de otros resultados integrales. La información contenida en el estado de resultado integral, junto con la de los otros estados financieros básicos, es útil al usuario general para contar con elementos de juicio respecto, entre otras cuestiones, al nivel de eficiencia operativa, rentabilidad, riesgo financiero, grado de solvencia, estabilidad financiera, y liquidez de la entidad, conforme a lo establecido en la NIF. Elementos básicos de los estados financieros. El estado de resultado integral debe mostrar la información relativa a las operaciones de una entidad durante un periodo contable, mediante un adecuado enfrentamiento de sus ingresos con los costos y gastos relativos, para determinar la utilidad o pérdida neta, así como el resultado integral del periodo. Estructura del estado de resultado integral. El estado de resultado integral debe incluir como mínimo, cuando proceda, los siguientes rubros y niveles de utilidad o resultados. A. Ventas o ingresos, netos. B. Costos y gastos, atendiendo a la clasificación empleada. C. Resultado integral de financiamiento. D. Participación en la utilidad o pérdida neta de otras entidades. E. Utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad. F. Impuestos a la utilidad, utilidad o pérdida de operaciones continuas. H. Operaciones discontinuadas. I.
utilidad o pérdida neta. J. Otros resultados integrales, excluyendo los importes a los que se hace referencia en el inciso K. K. Participación en los otros resultados integrales de otras entidades, y L. Resultado integral. Resultado integral de financiamiento. El resultado integral de financiamiento, RIF, se conforma por ingresos y gastos relacionados con actividades de tipo financiero, siempre que éstas sean accesorias para la entidad. Es decir, cuando el RIF no constituye una actividad principal en la operación de la entidad. Dentro del RIF deben presentarse partidas tales como A. Gastos por intereses. B. Ingresos por intereses. C. Fluctuaciones cambiarias. D. Cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros. E. Ganancias o pérdidas, a la fecha de la reclasificación o baja, por la valuación a valor razonable de un activo financiero que estaba valuado a costo amortizado. F. Resultado por posición monetaria. Periodos por los que debe presentarse el estado de resultado integral. Con base en la NIC 1, el estado de resultado integral debe emitirse por lo menos una vez al año, abarcando un periodo anual, a menos que se trate del primer periodo de operaciones de una entidad. En cuyo caso, dicho periodo puede ser menor a un año. También con base en la NIC 1, los estados financieros, incluyendo el estado de resultado integral, deben presentarse en forma comparativa por lo menos con el periodo anterior. Para la emisión de estados de resultado integral a fechas intermedias, es decir, por periodos menores a un año completo, la entidad debe atender a lo establecido en la NIF. Información financiera a fechas intermedias. Información a revelar dentro de los estados financieros. Segregación de la utilidad o pérdida neta. Cuando se trate de estados financieros consolidados. Dentro del estado de resultado integral la entidad debe revelar la segregación de la utilidad o pérdida neta consolidada en los importes que corresponden a la A. Participación no controladora es la porción del capital contable de una entidad subsidiaria que pertenece a otros dueños distintos a la controladora, y B. Participación controladora es la porción del capital contable de una subsidiaria que pertenece a la controladora.